De nuevo, muchísimas gracias por presentarnos y por invitarnos a compartir con ustedes lo que estamos haciendo en la Subsecretaría de Desarrollo Económico. Muchísimas gracias, Ángeles, que me acompaña y en realidad ella es la que va a profundizar un poco más porque es la que está trabajando más específicamente en el proyecto del que vamos a hablar hoy. ¿Me pones la próxima, por favor? Gracias. El desarrollo económico o el proyecto en el que estamos trabajando tiene mucho que ver con coordinar áreas del gobierno, coordinar áreas de lo que hacemos pensando en cómo podemos ofrecerle a nuestros contribuyentes un mejor ambiente de trabajo, un mejor ambiente productivo en la ciudad. En la subsecretaría lo que nosotros tratamos de hacer y todo lo que nos ponemos en la cabeza todo el tiempo es cómo logramos generar de Buenos Aires que sea una de las principales capitales globales en las que hacer negocios. Para eso estamos coordinando este trabajo. En el plan lo que todo el tiempo estamos viendo es, tenemos que analizar cuestiones transversales a todo el sector productivo, para no caer en algunos temas que probablemente tengan que ver con ventajas a un sector en desmedro de otro, que no puedan ser, es decir, no sé si conocen la palabra externalidades. Lo que nosotros buscamos al generar temas transversales es que las externalidades sean aprovechadas por toda la sociedad, o por lo menos en el sector productivo, ¿no? Pero también entendemos que la Ciudad de Buenos Aires tiene algunos sectores que nosotros consideramos estratégicos. Específicamente lo que estamos viendo es que la Ciudad de Buenos Aires tiene, ahora en el plan o en el proyecto del que va a hablarles más en detalle Angie, lo que estamos haciendo es un estudio, o en esta etapa estamos haciendo un estudio muy profundo de las ventajas competitivas y comparativas de la ciudad. De ahí va a salir, ya sabemos que va a salir, porque estamos en este estadio muy avanzados, estamos confirmando que la Ciudad de Buenos Aires, o el área metropolitana de Buenos Aires, tiene una ventaja competitiva y comparativa en el talento de nuestros habitantes. Y de ahí salen un montón de las cosas que suceden, con lo cual los sectores estratégicos van a terminar siendo los sectores donde explotemos mejor esa ventaja competitiva y comparativa. Claramente, como estaba diciendo recién, la economía excede los límites de la ciudad y es lo que suceda en Avellaneda tiene impacto en la ciudad. Lo que suceda en Vicente López o en Lomas o en Lanús tiene impacto dentro de la ciudad. Es decir, la economía no respeta límites geográficos políticos, perdón, sí geográficos no políticos, sobre todo en un lugar donde no hay aduanas. Es decir, claramente cruzar un país es una cosa, pero cruzar la General Paz o el Riachuelo, es decir, no podemos nosotros decir que lo que va a suceder en la Ciudad de Buenos Aires no tiene impacto en el conurbano, es decir, es el área metropolitana que tenemos que ver. Y por supuesto, también entendemos que tiene que participar no solamente las distintas áreas del gobierno y de los gobiernos de los municipios aledaños y del gobierno de la provincia de Buenos Aires y de Nación, sino también y sobre todo el sector privado. Pues después nosotros vamos y regulamos diciendo que vamos a pretender que en el sector productivo sucedan ciertas cosas y el sector productivo nos mira con cara de no me cambiaste nada o lo que hiciste fue complicarme más que solucionarme. Entonces, sin consensuar con el sector privado y con las otras áreas de gobierno y de los otros gobiernos implicados, difícilmente podamos tener éxito en promover que la Ciudad de Buenos Aires sea una de las mejores capitales globales para hacer negocios. ¿Me pasás la próxima, por favor? Gracias. ¿Con qué estamos ahora? ¿En dónde estamos hoy? Hoy no tenemos una coordinación de todas las áreas de gobierno que fluya muy bien, si bien tenemos muy buena relación con todos. Cuando hablamos de talento, vienen las distintas áreas de gobierno y tratan de mejorar el talento, pero no necesariamente estamos logrando que ese esfuerzo esté coordinado y apunte al mismo lado. Estamos, desde que iniciamos el proyecto lo que está sucediendo es que las áreas están hablando más, estamos generando
que nuestras inversiones en este tipo de capacitaciones, específicamente lo que tengo en la cabeza ahora, sean mucho más eficientes, mucho más eficaces. Y estamos empezando a coordinar y decidir hacia dónde vamos. Si nosotros entendemos que la tecnología y es una parte muy importante de nuestro desarrollo económico, claramente tenemos que involucrarnos en mejorar la conectividad. Entonces tenemos que hablar con las áreas que se ocupen de infraestructura de conectividad. Todos esos esfuerzos hoy están, no están coordinados y los estamos coordinando nosotros. ¿Cómo? Veremos qué pase cuando acabe el gobierno. Lo que nosotros estamos pensando es que esto es una visión al 2035. Es decir, lo que estamos tratando de hacer es que sea aséptico a cuestiones políticas gubernamentales de este momento. Claramente, yo estoy convencido que vamos a volver a gobernar nosotros, pero veremos qué pasa. Bueno, es necesaria, como dice ahí, es necesaria una visión integrada y una estrategia de coordinación de largo plazo, justamente lo que te lo acabo de comentar. Es decir, esto tiene que ver con cómo nosotros, como ciudadanos, logramos generar algo que trascienda. Estamos tratando de generar políticas de Estado, donde, por ejemplo, los asuntos de educación y cuáles van a ser las características de los chicos que hoy van al colegio dentro de unos años, cuando egresen, tengan las capacidades de ser empleados en la economía moderna. Ese tipo de políticas son las que vamos a terminar, las que estamos pensando. Y bueno, por supuesto, como consecuencia vamos a tener un mejor ámbito para generar empleo, pero es una oportunidad muy importante de lograr, mejorar las condiciones de la Ciudad de Buenos Aires o del área metropolitana para generar de nuevo que nuestra ciudad se convierta en una de las principales capitales globales para hacer negocios. Los voy a dejar con Angie, que tiene muchísimos más detalles para conversar y que tiene, además, es una extraordinaria profesional y que sabe muchísimo de este tema. Así que Angie, sin más, y muchísimas gracias de nuevo. Yo me voy a tener que ir ahora, pero quedo a disposición para lo que necesiten. Ustedes tienen mis datos, encantado de compartirlos y de conversar lo que necesiten. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Juli. Bueno, como comentó Julián, desde la Subsecretaría de Desarrollo Económico estamos llevando a cabo este plan, o sea que está en proceso, no es que está finalizado, así que acá no venimos a contarles resultados, sino en realidad cómo es el proceso que estamos encarando. Y un poco, digamos, repitiendo esta última slide que comentó Julián, digamos, la importancia de contar con un plan, lo que veíamos cuando empezamos, digamos, a pensar desde la subsecretaría que era lo que teníamos que hacer. Lo que nos encontramos es que básicamente, si bien en distintas áreas de gobierno había muchas acciones y programas concretos que afectaban a los ciudadanos y que tenían impacto en el desarrollo económico, no había de alguna manera una visión unificada en el gobierno, no había como un objetivo común y una pregunta que respondiera a qué ciudad queremos tener en cuanto a desarrollo económico, o sea, productivamente hablando. Entonces había, si bien, como decía Julián, había interacción entre las áreas y hasta muy buena predisposición, cuando no hay una visión en común desde, digamos, desde arriba, por llamarlo de alguna manera, es muy difícil ser efectivos, eficaces, eficientes en lo que hacemos, asignar los recursos de la mejor manera. Entonces creemos que contar con un plan no es solo importante por un tema, digamos, de esta coordinación y de ser eficientes, sino porque en definitiva permite tener un crecimiento más, o sea, notar ese crecimiento de manera más rápida y en definitiva, bueno, lo que todos queremos que es generar más crecimiento y más empleo. Bueno, un poco comenzamos con el plan de desarrollo económico en noviembre, empezar a planearlo en noviembre del año pasado, y antes de empezar de lleno en él, estuvimos viendo, decir, bueno, a ver qué hacen otras ciudades del mundo.
tienen planes de desarrollo económico, qué hacen, son similares, en qué difieren. Y básicamente después de estudiar varios de ellos, acá los que quisimos traer a la mesa es qué aspectos comunes encontramos en todos ellos. Y acá hay 3 grandes temas que vimos que tienen en común. Y es, por un lado, en todos los planes lo que hay es foco en aspectos transversales. ¿Qué significa aspectos transversales? Son aquellos temas que no importa a qué sector económico específico estemos hablando, a todos los afecta. Es, por ejemplo, un tema de conectividad, transporte, comunicaciones. Son aquellas cosas que si mejoramos, mejoran la competitividad en general de la economía. Es como les da un salto de calidad a todos. No importa si estoy en el sector de la construcción, en el sector, si soy un economista o un contador, si la ciudad está mejor conectada, tiene mejor ancho de Wi-Fi, más velocidad, la ciudad en su totalidad es más competitiva. Si lo llevamos a por ahí términos futbolísticos, es como que si el campo de juego, el terreno es bueno, todos los jugadores se ven beneficiados. Es lo que nivela y mejora a todos. Después, en todos los planes, también hay foco, o sea, no obstante mejorar, algo que mejora a todos, digamos, también se hace foco en sectores estratégicos, es decir, se estudia cuáles son las ventajas competitivas y cuáles son los motores puntuales de crecimiento de las ciudades, donde hay no solo ya ventajas competitivas, sino donde hay más potencialidades, qué capacidades ya tienen y cuáles se pueden explotar más, no solo por la realidad actual, sino por cómo vienen también las tendencias del futuro y qué requiere el mundo y dónde tenemos una potencialidad específica. Y bueno, como también nombramos anteriormente, todos los planes tienen un horizonte mínimo de mediano y largo plazo, lo cual no implica que obviamente haya acciones en el corto tendientes a ese objetivo de más largo plazo. Pues le queríamos comentar cómo estamos trabajando hoy en día el plan. Básicamente estamos, bueno, nosotros de la subsecretaría llevándolo adelante y después estamos trabajando con 2 socios. Un socio internacional, que en este caso es la Universidad de Harvard, y un socio local, que es la Universidad de Di Tella, y específicamente el Centro de Evaluación de Políticas Basadas en Evidencia, que se llama el CEPE. ¿Por qué elegimos trabajarlo de esta manera? Básicamente lo que queríamos lograr trabajar con un socio internacional, y en especial, específicamente Harvard, era tener que nos brindara experiencia de haber ayudado y trabajado con otros países y otras ciudades en aplicar planes similares. Lo que nos brinda Harvard básicamente es, además, metodología de números, metodología cuantificable. Sí, experiencia, sobre todo poder tener el tema de experiencia exactamente y la capacidad del benchmark. Como ellos lo aplicaron en varios lugares, se puede hacer con una metodología comparable y ver cómo salió en otros lugares, cosa que si no lo hace, o sea, es difícil hacerlo desde este lado, no tenemos acceso a esa comparación, digamos. Pero al mismo tiempo teníamos miedo de que eso quedara quizás de alguna manera en algo poco, no sé si teórico, pero bueno, que quedara en una realidad un poco ajena. Entonces queríamos a la vez también tener la bajada a la realidad local, a la experiencia, o sea, lo que pasa en Argentina y puntualmente en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, con esta, digamos, este casamiento, esta experiencia internacional y también esta bajada a lo que pasa en nuestra realidad, creemos que es una buena manera para potenciar los conocimientos de ambas entidades y obviamente con nosotros como articuladores y también donde va a quedar, digamos, todo el conocimiento que vamos generando. En cuanto a cómo estamos haciendo las etapas de trabajo, bueno, actualmente estamos en la etapa de diagnóstico, que la estamos terminando en breve. La primera etapa, básicamente lo que hacemos es estudiar la situación productiva de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Esto qué significa? Es, bueno, analizar cómo es la economía de la Ciudad de Buenos Aires, cómo evolucionó, cuáles son los sectores que componen el PBG, cuáles pesan más,
cuáles generan o a cuántos empleados contratan, cuáles son los que exportan, cuáles fueron los que más crecieron, cuáles fueron los que menos crecieron. Y otra de las análisis importantes que se hace en esta etapa es el tema de detectar los limitantes para el crecimiento, es decir, cuáles son aquellos obstáculos, las restricciones que hacen que algunos sectores económicos no hayan crecido todo lo que podrían haber crecido. Eso es muy importante porque nos permite hacer foco, es una de las cosas donde nosotros como gobierno es donde podemos actuar y enfocar las políticas, es donde están, digamos, los problemas que habría que solucionar. Y por el otro lado también es entender que si hay ciertas cosas que son limitantes que no se pueden solucionar, a veces por un tema hasta geográficos o temas que escapan, digamos, a lo que uno puede hacer como gobierno, es, digamos, no seguir insistiendo por ese camino. Entonces, detectar cuáles son los limitantes al crecimiento es también algo muy importante. La segunda etapa viene ya una vez que sabemos cómo es la foto y cómo es la foto y la evolución, entender a dónde están aquellos sectores que realmente son los más dinámicos, los que hacen la diferencia, o sea, donde está el valor agregado y dónde podemos hacer una diferencia, dónde nos va a permitir, dónde va a estar el diferencial para realmente poder generar más crecimiento y más empleo. Y ya la tercera etapa es puntualmente la bajada a cosas concretas que serían el diseño de las políticas y los programas en concreto, y ahí es donde la interacción y más que la interacción, la participación puntual de cada una de las áreas que tienen más injerencia en lo que es desarrollo económico entran en juego. O sea, así como les decía, todas las áreas, hay muchas acciones que están en muchas áreas, como puede ser pymes, emprendedores, incluso el Ministerio de Educación. Hay un montón de iniciativas que en definitiva impactan en el desarrollo económico. Entonces son todas políticas que tienen que estar llevadas a cabo y diseñadas desde las distintas áreas. En cuanto a las metodologías que usamos para llevar a cabo este plan, no quiero aburrirlos, pero acá lo que queremos mostrar un poco es quizás el gran trabajo que hay atrás de parte de todas las instituciones involucradas. En la primera parte, que es el análisis de capacidades productivas, lo que se hace es un análisis más bien, digamos, bastante metodológico y numérico, que son dos metodologías que usa Harvard y las que aplican en otras ciudades y países. Una es la metodología de diagnóstico de crecimiento, que esa es sobre todo la metodología que va identificando estas restricciones al crecimiento. Acá rápidamente voy a ir a la próxima slide para tratar de explicar esta metodología. Es bastante extensa, pero solo para que se den una idea de cómo es. Es una metodología que va haciendo preguntas, como un inspector, es como un detective que va haciendo preguntas y va tratando de detectar dónde está el problema. Entonces, a medida que se va haciendo preguntas, va a ir respondiendo y va a ir detectando dónde está el problema va a ir quedándose con, va a ir quedándose con una respuesta, y atrás de cada pregunta, para responderse básicamente lo que necesita es de datos, es que nosotros le respondamos con datos. Por ejemplo, si pregunta si hay un problema de provisión de servicios públicos, lo que tenemos que responder nosotros, digamos, como subsecretaría nos han pedido cantidad de datos y nosotros interactuar con áreas para proveerle de datos y que ellos los puedan procesar. Volviendo un poco a lo de las metodologías, a la anterior, a esta. Después sí, la metodología de análisis de complejidad es entender qué capacidades hay en nuestra economía, qué capacidades productivas hay. Entonces ahí sí volvemos y esto lo podemos comparar con lo que sería vamos al Scrabble, para entender cómo hacen esta metodología. Las capacidades serían como una letra del Scrabble. Nosotros sabemos que con una letra podemos formar una palabra. Ahora ¿seguimos? Con 3 letras podemos formar hasta 4 palabras. Con 4 letras podemos formar 9 palabras. Y con 10 letras podemos formar casi 600 letras.
palabras, perdón. ¿Esto qué significa? En esta, es para hacer una comparación, lo que se hace en esta metodología es entender qué capacidades productivas tenemos. Entonces, cuantos más capacidades productivas hay en una economía, más combinaciones se pueden crear y más palabras se pueden hacer y de mayor complejidad, palabras más largas. Entonces, lo importante de conocer cuáles son las capacidades productivas que uno tiene es que quizás hay palabras que uno actualmente no está formando, es decir, cosas que uno no está haciendo, cadenas de valor que no está produciendo y que las podría empezar a producir. Otra manera de ver esto es en la siguiente. Este es el mismo mapa en Harvard, en realidad Hidalgo, que es una persona que trabajó en Harvard, se crea este mapa de... Anda al anterior, por favor. Todos los mapas son iguales, lo que te muestra que están prendidos en las distintas economías, qué industrias están, pero para hacerlo fácil, lo que te muestra acá, cada punto, es qué industria o qué actividad está cerca de la otra. Entonces, un puntito que está acá necesita de capacidades productivas muy similares al que está al lado. Con lo cual yo probablemente, si ya hago esto, voy a necesitar muy poco de nuevo o aprender cosas relativamente fáciles para llegar a este punto. Entonces, lo interesante de este mapa, digamos, esta metodología que obviamente esto básicamente es una ecuación que tiene un montón de, que es ponerle datos y que esto en realidad es una matriz en 3D, que esto se ve como un mapa estático, y que es muy complejo, pero el producto es bastante simple en el resultado que da, que es uno sabiendo que un ejemplo de esto fue, por ejemplo, había una ciudad que se dedicaba básicamente, una ciudad chiquita que vivía de la industria automotriz y fundió, o la planta decidió retirarse y había que ver en qué se reconvertía esa ciudad. Y con este mapa se dieron cuenta que básicamente la industria automotriz podía reconvertirse fácilmente en proveedora de cierta autoparte de la industria aeronáutica. Entonces vieron a esa ciudad cómo reconvertirla, básicamente pasó a ser proveedora, creo que era, no me acuerdo si de puertas o de qué parte de la industria aeronáutica, y con una recapacitación de los empleados, con un curso relativamente fácil, ¿no? Obviamente que nada de sencillo, pero pudo esa ciudad, digamos, reconvertirse en algo que de otra manera hubiese por ahí pasado a ser un pueblo fantasma. Entonces, este tipo de mapeo lo que te permite es entender qué capacidades están muy asociadas a otro y están cercas una de las otras. ¿Seguimos? Esto es para mostrar, perdón, sí, ese mapa los puse porque es para mostrar en realidad en todos los países qué cosas sabe hacer uno y otro, pero bueno, es... acá, bueno, básicamente la última etapa del plan, básicamente lo que va a hacer es formular políticas públicas en concreto tendientes al desarrollo económico, y básicamente lo importante va a haber políticas tendientes a acciones transversales, o sea, va a haber acciones transversales, que lo que dije que son acciones políticas que tiendan a mejorar la competitividad en general de la economía. Esto, para dar ejemplos, pueden tener que ver con mejoras en trámites, mejoras en burocracia, cosas que mejoren la competitividad en general, y acciones puntuales por sectores, que puede ser, por dar un ejemplo, creemos que el sector de bioquímicos es un sector que tiene potencial, que es dinámico, entonces quizás sí es pensar acciones puntuales para ese sector, como pueden ser desde facilidades para acceso al financiamiento, puede ser más de mejoras de coordinación intragobierno para hacia ese sector. Y ahora lo estoy diciendo muy en general, porque como no hemos llegado a esta instancia, no están, digamos, pensadas las acciones concretas, pero la idea es que sean acciones específicas. Y no queríamos, digamos, si bien no está terminada esta primera etapa, no queríamos irnos sin decirles algo o a qué habíamos llegado hasta el momento. Y básicamente lo que queremos, o el mensaje que le queríamos pasar, es que realmente creemos que la ciudad
tiene un partido para jugar. ¿Qué significa esto? Que muchas veces creemos que básicamente la economía de la ciudad termina dependiendo siempre de lo que pasa a nivel nación, de la macro. Y bueno, si al país le va bien, a la ciudad le va bien, si al país le va mal, a la ciudad le va mal. Y obviamente en gran parte eso es así, no es innegable. Sin embargo, lo que estuvimos viendo al analizar los números es que hay un cierto desacople de nación. ¿Y qué significa esto? Vamos a la slide, esta no, a la otra no, a la siguiente. ¿Qué significa esto? Estuvimos del periodo que analizamos, que fue del 2004 al 2017, lo que vimos es que en el periodo que creció la economía, mientras que a nivel nacional la economía creció en un 3,64, medido en PBI per cápita, siendo base 100 2004, pero el concepto es que creció al 3,64, mientras que a nivel de la ciudad creció al 6,18%. Y cuando cayó, en el periodo 2011-2017, a nivel nacional cayó al 1,09% y la ciudad cayó al menos. Es decir, cuando la nación creció, la ciudad creció más que proporcional. Y cuando el país cayó, la ciudad cayó menos que proporcional. Con lo cual parecerían ser muy buenas noticias, porque crecemos más en los periodos de alzas y somos más resilientes en los periodos a la baja. Es decir, que hay algún factor que está explicando esa, buffer que tenemos. Entonces, lo interesante y lo que estamos trabajando es identificar específicamente cuáles son esos sectores o actividades que logran hacer este efecto como para profundizar y ver cómo incentivarlos para que justamente este comportamiento se amplifique y sean los que nos permitan crecer más. ¿Volvemos para atrás? Otro. Entonces, ese primer mensaje del tema del desacople a nación. Después, como otra de las razones por las cuales pensamos que la ciudad tiene un partido para jugar es el tema de restricciones locales. Si bien, obviamente, cuando hablamos con los representantes de los sectores productivos, muchas de las restricciones al crecimiento y te dicen por qué no puedo crecer más, las primeras cosas que salen es un tema de inestabilidad política o tema de presión impositiva. Hay también temas que salen de restricciones o trabas del gobierno local, cosas, que están en la órbita nuestra y que se pueden solucionar desde el gobierno de la ciudad, ya sean desde temas de habilitaciones, de trámites, temas de regulatorios propios de la ciudad, temas a veces de coordinación entre, nuestras áreas de gobierno frente a un sector. Entonces, ahí, no le podemos echar siempre la culpa de qué pasa en la economía de la ciudad a nación, sino que ahí también tenemos cosas para actuar desde el gobierno de la ciudad. Y volviendo acá un poco, los sectores que a priori salieron en la etapa de diagnóstico, pero esto es previsorio y lo estamos siguiendo, haciendo doble foco, porque es bastante general y falta hacer más detalle, pero los que han mostrado, alguna resiliencia en los periodos de baja y mayor crecimiento en el periodo de crecimiento son servicios empresariales, intermediación financiera, servicios sociales, construcción, comercio y fabricación de plásticos y sustancias químicas y farma. Y quizás siendo esta última la que no teníamos tan en claro o era tan obvia en los números, a diferencia quizás de algunos otros que eran más obvios por el tema de cuánto pesaban en el PBI, en el PBG. Y después decimos que también creemos que tenemos algo por hacer en la ciudad, porque vemos que el resto de las ciudades de la región muestran un crecimiento más sostenido y estable. Y el nuestro es un poco más errático, con lo cual, si bien parte obviamente está afectado por la realidad nacional y de la macro, creemos que podemos hacer algo para tratar de tener un crecimiento más sostenible y entendemos que podría venir por el lado de tener una mayor capacidad exportadora por parte de la ciudad,
porque lo que permiten las exportaciones es depender menos de lo que pasa en la economía local y más de lo que pasa en la economía internacional, obviamente con un balance sano, ¿no? Pero digamos que hoy tenemos espacio para estar un poquito más abiertos, o sea, una economía de la ciudad un poco más abierta que permita balancear lo que pasa o no estar tan pendientes o tan afectados por lo que pasa dentro de la economía nacional. Eso es lo que se ve por lo menos en otras ciudades, que su crecimiento es más estable y a la vez son más abiertas, es decir, tienen un mayor volumen de exportación. Entonces el desafío estaría en ver también qué sectores podrían potenciarse o ver qué sectores ya son exportadores y aumentar su nivel de exportación o incluso incentivar a aquellos que hoy son muy incipientes en exportaciones pero tienen una potencialidad exportadora fuerte. Así que bueno, un poco hasta acá en nuestro proceso hemos llegado. Si Dios quiere va a estar el plan listo para fines de julio. Y así que los avances al momento son estos.